15 de septiembre se celebra el Día de la Democracia. A ver, usted señora, caballero que escucha en la radio, ¿siente que en el país vivimos una democracia? A ver, pero brevemente nos va también a ampliar este tema, cuáles son los cánones, las leyes que protegen la democracia. Estamos con el abogado Luis Herrera Romero, analista político, para hablar sobre este día de que debería de ser muy importante, no solamente en el Perú, sino en todos los países de Latinoamérica y en el mundo, entiendo, de la democracia. En todo caso, habría que pasar, ¿qué es democracia? A ver, abogado Luis Herrera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Abogado, ¿cuál sería la reflexión importante sobre el día de hoy, ¿no? El Día de la Democracia. Como usted bien indica, hoy ya son 25 años de que se dio la declaratoria y se estableció el Día de la Democracia a nivel mundial. La reflexión más importante es cuánto hemos podido avanzar realmente en el concepto de democracia, más allá del simple concepto legal de hablar de la democracia como la división de tres poderes en el Estado, un ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. Más allá de esa estructura legal básica, el concepto de la democracia implica todo el esfuerzo del Estado para lograr la dignidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, entendiéndose a nivel de lo que es seguridad, educación, salud, cuánto derecho la persona tiene a su favor. Y en ese contexto hay pues todavía muchísimo por hacer, ¿no?, a nivel nacional. Claro. Por ejemplo, yo le hago una pregunta, ¿no? Si, bueno, en el Congreso de la República, para ir muchos ejemplos, ¿no? Porque que la democracia en diches les dice, define la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Y entonces, en ese mismo contexto, por ejemplo, en el Congreso nos negaron recientemente, fresquito, el de elegir, quién sabe, una nueva constitución, ¿no? Que se tenga que aprobar, que se vaya a referéndum y que el pueblo decida si quiere una constitución o no, una nueva constitución, sí o no. Pero ellos, antes de que esto llegue a ese referéndum, cerraron el caño, cerraron las puertas. No, señor, acá nosotros tomamos la decisión y no hay nueva constitución y punto, ¿no? Entonces, eso no es democracia. A ver, me explica eso brevemente, por favor, no corte. Tengo en línea antes un reporte importante con Cristian Canchapoma, como siempre. Adelante, Cristian. A ver, 1:10 p.m, exactamente 1:10 p.m. Estamos con los oyentes, a ver, brevemente también que quieran comentar y pueda también responder al abogado. Aló, buenas tardes. Sí. Aló, buenas tardes. Sí, le escuchamos, Javier, a ver. Sí, haciendo un comentario acerca de la democracia, que usted dice que hoy día es día de la democracia. Yo quisiera preguntarle a su entrevistado, ahora en estas elecciones regionales y municipales, ¿habrá democracia o dedocracia? Porque yo me doy cuenta que la mayoría de calidad son candidatos eternos que compran el número para que sean regidores, para que sean gobernantes regionales, alcaldes municipales, distritales, provinciales. Como que le digo, le pregunto, ¿habrá una democracia verdadera en estas elecciones municipales o solamente es un elefante negro para poder seguir eligiendo a la corrupción que siempre existe en el Perú? Gracias. Sí. Bueno, lo que señaló el colega el señor es muy importante, ¿no? La democracia de Perú está perforada. Y está perforada desde el punto de vista de que la democracia no solamente es cumplir las leyes, sino que además todo el aparato del Estado tiene que ser eficiente en el cumplimiento de las leyes, en beneficio del ciudadano. Y en cuanto a que los partidos políticos, cada proceso electoral nos van cambiando de ofertas de candidatos, y los candidatos van cambiando de camisetas de partidos en cada uno de los procesos. Y nos encontramos año a año con gobernadores y alcaldes sujetos, denunciados y luego sentenciados por casos de corrupción. Claramente ahí pues la democracia está fallando y fallando severamente, ¿no? Por eso digo que ahí la democracia claramente está perforada en ese sentido. Por eso decía al inicio que hay muchísimo por hacer para hablar realmente de una democracia plena en el Perú.
Muy bien. Sobre esa pregunta que le hice sobre el tema del Congreso, al negarle a la población el derecho a tener una constitución o no, o sea, digamos, si todo el mundo estaba en contra, pero lo tenía que haber dicho algún grupo, había un grupo ciertamente partido del país, ¿cierto? Unos que querían no, una constitución no, otros decían sí, vamos a una nueva constitución, y eso lo negó el Congreso, ¿no? Es uno de también los organismos del Estado que debería de practicar la democracia. ¿Y eso ya no es democracia o me estoy equivocando, abogado? A ver. Se estoy equivocando en el sentido de que, o sea, como digo, hay dos lados de la democracia. La democracia formal, que es el tema del cumplimiento de las normas, y el otro tema que es el rol del Estado para cumplir la democracia en el sentido de brindarle el máximo bienestar y cumplimiento de los derechos a los ciudadanos. Entonces, en el primer plano, en el tema legal estructural, el Congreso de la República se entiende por concepto democrático, que es el reflejo, ¿no?, de los diferentes pensamientos, ideas y planteamientos que puede haber en la sociedad peruana a nivel nacional a lo largo y ancho. Y la representación de los votos que hay dentro del Congreso, pues se entiende por el concepto de democracia, que es, como se llama, el reflejo de las mayorías y minorías representadas en el Congreso. Entonces, si el voto del Congreso da algún sentido, se entiende por concepto que así sería. Pero por eso digo, ese es un lado del concepto de la democracia. Ahora, que esas decisiones sean eficientes y efectivas en beneficio de la ciudadanía, eso ya es otra cosa. Muy bien, a ver, vamos a ir escuchando a los oyentes, tenemos algunas preguntas y opiniones, conversando hoy el Día de la Democracia en el país. A ver, escuchamos. Aló, buenas tardes. No, Ronnie López, buenas tardes. ¿Cómo está, Néstor? A ver, la escuchamos. Muy amable, gracias. Bueno, gracias. Y saludo al abogado también. No caigamos, por favor, con todo respeto, en una hipocresía quizás consciente, ¿no? Porque ahorita no podemos hablar de democracia en un país sometido a un colonialismo internacional, a una dictadura del capitalismo salvaje, muestra un botón, ¿no? En estos 2 años de la llamada pandemia que hemos vivido, ha habido una dictadura tal donde por el supuesto COVID, como hemos sido sometidos a un plan maquiavélico de una vacunación masiva sin consultar a la población, sin consultar a los verdaderamente científicos valientes que demuestran que aquí no hay ninguna pandemia. O sea, aquí ha habido a rajatabla una dictadura para que todo el mundo tenga que vacunarse, si no, no le permitían ingresar al banco, no tiene acceso a viajes, a estudios, hasta de su trabajo lo votaban. ¿Dónde está la democracia? La democracia está representada prácticamente por los términos libertad, soberanía, la libre determinación de un ciudadano que conscientemente se hace respetar en sus derechos, si quiero me vacuno, si no, no. Pero aquí no se respeta nada, se viola la ley, los decretos internacionales y hasta la misma Constitución ha sido pisoteada y hasta ahora seguimos cargando este peso. Por favor, ya no hablemos en este sentido de democracia, porque ahorita todavía no se practica la verdadera democracia en el país. Muy amable, gracias. Muchas gracias. A ver, va a contestar el abogado. Tenemos una llamada más. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, ¿me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, yo quería hacer... Don Fred. Don Fred, sí, hoy tendía, sí. qué gusto, lo escuchamos. A ver, don Fred, ¿alguna opinión sobre el tema del día de hoy, Día de la Democracia? ¿Alguna opinión? Sí, precisamente yo quería hacer algunos aportes y algunas aclaraciones básicas que el abogado tuviera que darle. La democracia es aquella que representa el interés de las mayorías, ¿no? O sea, la democracia vale decir representa a la mayor cantidad de la población frente a una determinación. Eso por un lado. También la democracia a nivel de las organizaciones políticas es uno de los 4 pilares fundamentales. Una organización política tiene que tener principios, ideología, programa y luego una práctica irrestricta de la democracia, no de los dueños de las organizaciones, no de las empresas políticas. Entonces, eso tiene que ser lo suficientemente claro. Lo otro es de que también tiene que diferenciarse la democracia directa, la democracia representativa y la democracia participativa. La democracia directa viene a ser aquella que se practica en forma muy eficiente, muy directa, a través de las organizaciones sociales. Hay un ejemplo muy especial, por ejemplo, en las comunidades nativas
La democracia directa se practica de la siguiente manera. Se encuentran en un auditorio y están tratando y debatiendo un tema o eligiendo a alguna persona. Ellos salen a la parte de afuera para que los candidatos se pongan en fila, o sea, y todos los seguidores se ponen tras del candidato a su espalda. Entonces ella no se necesita ni siquiera contar, sino quién tiene la cola más larga. Esa es una práctica de la democracia y se practica también a mano alzada en las organizaciones sociales. La democracia representativa es aquella que vive actualmente en nuestro país. Vale decir, se les elige y se olvidan de a quienes representan y se alejan y no hay una relación directa con los electores, digamos. Y la democracia participativa es aquella que es la más pertinente para este tipo de casos. Es aquella que se encuentra directamente vinculada entre dos electores y el elegido. Vale decir, hay una participación directa en las decisiones que hay permanentemente, ¿no? Entonces, son los tres tipos de democracia y en todo caso lo que ahora se requiere en nuestro país frente a la situación de crisis política es la práctica de una democracia participativa que se debiera de expresar, por ejemplo, en el presupuesto participativo, en las audiencias públicas de rendición de cuentas, etcétera. Esos son los conceptos básicos que debiera de señalizarse y creo que el abogado al que estás entrevistando tuviera que puntualizar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún comentario a la opinión anterior y a esta, abogado Luis Herrera? Lo escuchamos. ¿Aló? Situación quisiera comenzar por ahí, muy precisa, y lo que dice es correcto, ¿no? Claro, si tuviésemos que dar un detalle a nivel de clase, lo diríamos a ese nivel de detalle, pero yo quiero ahí señalar una cosa, lo que ha señalado el colega, ¿no? Hay que tener bien claro, y por eso decía que la democracia en el Perú tiene muchas cosas pendientes. Y una de las cosas más dramáticas de los problemas de la democracia que tenemos en el país es justamente la desestructuración del sistema político, porque nosotros lo que tenemos mayormente en el país en las últimas décadas, más que partidos políticos conceptualmente estructurados, como él ha señalado, lo que tenemos son partidos políticos de castas, organizados en función a apellidos y en función a fortunas personales. Entonces, al ser este tipo de partidos, son partidos pues que no han generado militancia, programa, visión de país y mucho menos participación interna. Por eso es que vemos pues todo el gran problema que tenemos en cada proceso electoral, porque estos partidos políticos van pues reclutando candidatos que han ido cambiando de camiseta año tras año, elección tras elección, y que no representan realmente una visión de país, sino que representan un interés personal, y por eso es que tenemos tantos problemas de corrupción, ¿no? Entonces, eso es completamente cierto, y ese es el gran esfuerzo pendiente que tenemos como democracia, pero los esfuerzos de corrección de esos temas no viene del Estado, viene del accionar político, porque ahí es justamente los momentos donde el ciudadano tiene que tomar posición, ¿no? Siempre hemos dicho que en este tipo de modelos no vale la indecisión, o sea, construir partidos políticos es tomar una decisión y comenzar a trabajar a partir de ello. La consolidación de los partidos políticos y la consolidación de una propuesta y de una visión de país futuro permite pues que al momento de los procesos electorales el voto sea mucho más claro y sea mejor representado en los modelos de democracia representativa que el colega señala. Y ahí, para engancharnos con la primera pregunta, hay que entender las diferencias que hay entre lo que es democracia, ideología y gestión del Estado, porque el modelo democrático que busca la eficiencia y que busca que todos los derechos de los ciudadanos sean satisfechos en su mejor medida, o sea, mejor seguridad, mejor salud, mayor educación de más calidad, se refleja a través de se logra a través del accionar de la gestión pública. Entonces, la gestión pública lo que tiene por definición es una influencia y una agenda política que viene marcado por la visión política ideológica del partido de turno, y además por una variable nefasta que es la corrupción que transversalmente
históricamente ha atravesado todos los gobiernos que tenemos. Entonces, el modelo democrático conceptualmente es el mejor modelo y funciona porque tanto a nivel de estructura como de objetivos persigue lo mejor para el ciudadano. Pero esto que es lo mejor para el ciudadano tiene que ser logrado por los gobiernos de turno, que son elegidos a través del voto popular y que se supone que representan una visión del país, pero que lamentablemente en las últimas décadas han estado pues afectados por la corrupción severamente, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional y a nivel local, ¿no? Tenemos que ver ahí que en las últimas décadas la distribución de los presupuestos públicos en las regiones y en los gobiernos locales ha dado origen a un escenario negativo que ha sido la corrupción generada en cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, ese triunvirato de cosas, democracia, ideologías y gestión del Estado, es la que se tiene que conjugar de manera eficiente para lograr alcanzar los estándares de democracia que todos reclamamos. Muy bien. A ver, en la parte final, un concepto creo más claro también para que la gente pueda conocer, pero a ver, algunas opiniones o preguntas de los oyentes. A ver, brevemente. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, caballero. Buenas tardes, le escuchamos. Una pregunta concisa nomás. Ahorita, en estos momentos, la democracia que tenemos, ¿de qué manera a las grandes mayorías que son los más pobres de los sectores D, C, como dicen, beneficia esta democracia? Esa era mi pregunta. Muy bien. A ver, tenemos otra llamada, exactamente a la 1:00 p.m. 25 minutos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Gracias. Bueno, lo democrático también sería que el radio Exitosa nos está dando participación a todos, ¿no? Muchas veces no pensamos igual, pero sí podemos opinar y eso está muy bien, eso es democrático. Siempre hablamos de la democracia, es demos, pueblo. Gobierno del pueblo, o por lo menos de las grandes mayorías. Y en realidad ahora pues hay distorsiones y distorsiones. Si nosotros hablamos como el señor que me antecede, el que opinó, ¿no?, sobre si las grandes mayorías, etcétera, a mí ya me suena simplemente a palabras. Porque un gobierno viene y dice por el pueblo, y después no hace nada por el pueblo y solamente hace para su grupo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay democracia con el actual gobierno, ¿no? Que el pueblo por el pueblo, para el pueblo, pero no hace nada por el pueblo, ni siquiera ha comprado el abono y los fertilizantes, que eso es para el pueblo, porque necesitamos alimentarnos. Otro de los puntos es, ¿cómo hacer, no, con este proceso electoral? Yo digo que sí hay democracia, pero que hay muchas deficiencias. Por ejemplo, ¿por qué no respetar el voto voluntario? Eso sería democrático. Yo no quiero votar, pues, y por eso no voy. Entonces, si el voto fuera democrático, eso sería democracia. Pero lamentablemente es el voto obligatorio actualmente. Ahora, al haber voto obligatorio, también puede haber distorsiones en el proceso electoral. ¿Quién sabe que si alguien ya lo tiene, ya los planillones ya escritos, desarrollados, antes que las personas hayan votado? Entonces, esos son distorsiones de la democracia. Lo único que se tiene que hacer ahora es hacer algunos ajustes a esas distorsiones. Otro de los puntos que a mí me parece necesario es que también se debe ajustar con esto de las frases, ¿no? Para el pueblo que no tiene. En realidad todo el pueblo no la tiene. Ahora, por ejemplo, vemos que el costo de vida en este actual gobierno está muy elevado. Uno va al mercado, con lo que antes compraba, ahora ya no se puede comprar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es democrático el gobierno de Castillo? ¿Qué respondería el señor que me ha antecedido? Entonces, ahí no vayamos con los grupos de poder. El grupo de poder ahora son los nuevos gobernantes, que son los políticos, pues porque ahí tienen a sus anchas las arcas del Estado, y eso es el nuevo poder, ¿no? El nuevo poder político, el poder que tiene no solamente en lo político, sino en lo económico. Gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado ampliamente a los oyentes. Ya en la parte final, abogado Luis Herrera, algo que pueda complementar a la opinión de los oyentes y a los comentarios que han realizado. Claro que sí. Históricamente el concepto de democracia y el concepto de pueblo son los más utilizados por los políticos para pedir el voto. Y como dijo la colega, el gran tema aquí no es que no haya modelo democrático. El modelo democrático existe. El gran problema aquí es que los políticos que dirigen el modelo democrático finalmente
o son ineficientes o son corruptos. Por eso lo que decía el primer colega que participó, cómo la democracia llega a las grandes mayorías a los niveles CDE. La única manera de que la democracia llegue a los niveles CDE es con eficiencia en la gestión de gobierno, es con claridad en las políticas públicas. O sea, dinero hay. O sea, señalar que no hay recursos es una locura, porque, o sea, recursos en el presupuesto público existe. Lo que sucede es que desde el punto de vista de la gestión pública tenemos gobiernos ineficientes y tenemos gobiernos corruptos, por eso es que el dinero se pierde en el camino, ¿no? Ahí viene lo que decía la colega, la señora que participó finalmente. Ya, gran parte del esfuerzo, ¿no?, es hoy día construir actividad política, que construya partidos políticos que realmente tengan una visión y tengan una propuesta y tengan una actividad clara y conocida de transparencia y eficiencia, porque para llevar a cabo esas reformas del modelo democrático, como por ejemplo el voto voluntario, como por ejemplo la renovación por tercios del Congreso, ¿no? Por ejemplo, la modificación del artículo 117 de la Constitución para que se pueda vacar a un presidente si está denunciado por temas de corrupción. Por ejemplo, la modificación del artículo 99, 100 de la Constitución, y así otros, pasan pues por un accionar político. Entonces, resumen lo que quiero decir, la democracia es el modelo más importante a perseguir, y hoy día que se cumplen 25 años que se está celebrando el Día Internacional de la Democracia, hay que defenderlo como modelo democrático. Pero para defenderlo hay que votar conscientemente, hay que conocer y interesarse por saber por quién estamos votando. Cuando la ciudadanía vota, por ejemplo, por un candidato a alcalde o a gobernador que ya viene con antecedentes de corrupción, entonces pues estamos votando mal, estamos ejerciendo mal nuestros derechos democráticos. Entonces, la reflexión en este momento final sería: la democracia es un camino de dos vías. Tanto el Estado tiene que hacer sus máximos esfuerzos de eficiencia y de transparencia para brindar todo para que la ciudadanía goce sus derechos a la máxima expresión, como que el ciudadano a su vez también tiene que cumplir con su rol de ciudadano y en este caso llevar adelante un voto consciente, un voto informado, para ya no seguir eligiendo gente ineficiente y gente corrupta. Muy bien, creo que se aclara. Muchas gracias, abogado Luis Herrera, por la comunicación con Radio Exitosa. Estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, buenas tardes. A usted, muchas gracias.